en el Nuevo Testamento nos revela un cambio revolucionario, un cambio que se percibe en la enseñanza y predicación de Jesús. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos el rostro de Dios. ¿Quién es Dios? A través de su comportamiento, de su misericordia, de sus acciones, pudimos ver el rostro de Dios. Antes que Jesús viniera, nadie conocía a Dios. No se le podía conocer, porque el revelador del Padre es el Hijo. Y el Hijo tomó forma humana para que conociéramos quién es el Padre. Lo curioso es que en todo el Antiguo Testamento siempre se habla de Dios de una forma trascendente, es decir, nos dice la palabra del Señor que en el libro de Éxodo, que cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo le digo a Faraón? ¿Quién me manda? Y el Señor le dice, dile que te manda el yo soy. Todos estos nombres, este nombre del yo soy y aquella declaración también, como lo dice muchas veces el texto en el Antiguo Testamento, el Elohim como tal, estas solamente son apreciaciones de cómo puede acercarse uno a esa deidad, a ese Dios eterno. Pero cuando Jesús se manifiesta, cuando Jesús viene a este mundo, nos enseña a relacionarnos con Dios. Y la forma en que nos pide que nos relacionemos es en forma de un Padre. Es decir, Dios, tenemos que acercarnos a Dios no como quien se acerca a un creador. Es decir, hay gente que dice, oh creador, esa invocación no es correcta. Tampoco cuando uno dice, refiriéndose a Dios, es que Él es el omnipotente. Sí, es el omnipotente, pero muchas veces lo que la gente quiere es no pronunciar su nombre y lo que no quiere es definir quién es, porque Jesús enseñó que Dios es un Padre. Y cuando tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a Dios a través de su relación revelada, es decir, Él provee de paternidad a quien quiera relacionarse con Él. Y el que quiere buscarle y el que quiere acercarse a Dios tiene que buscarle como un padre. No tenemos necesidad de decir su nombre incluso. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Acaso usted cuando va a hablar con su papá, usted le dice, mire, don Juan, mire, don Pepe? O sea, usted nunca le va a decir así a su papá, solo casos muy extraños sucede eso. El hijo se acerca a papá diciéndole, papá, mire tal cosa, papi, tal cosa. Mire papá, tal cosa. Por muy tal vez poca relación que su padre tenga con usted, lo menos que le puede decir, mire papá, a menos que tal vez por cualquier razón de la vida, usted no haya tenido una relación continua con Él. A Dios hay que acercarse como lo es, como un padre. Y esta es la forma en la cual se concibe en el Nuevo Testamento la relación con Dios. Es decir, Dios nos da su relación, nos da una paternidad, pero esa relación nos la otorga a través de su Hijo Jesucristo, el Hijo amado de Dios, porque Él es el Hijo amado de Dios, el unigénito Hijo de Dios es Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros también somos sus hijos, pero somos hijos en una forma que ya voy a explicar para que usted tenga conocimiento de cómo tiene que acercarse a Dios. ¿Qué significa ser hijos de Dios? La primera epístola de Juan, capítulo 3, nos revela paso a paso cómo debemos de interactuar, cuáles son las características de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que tiene que tener un hijo de Dios como para merecerse, ser digno? Es decir, el saber que somos hijos de Dios. Y es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque la porción de versículos no comienza en el capítulo 3, comienza 2 versículos antes del capítulo 3. Lo que sucede es que cuando se dividieron los textos bíblicos, que no fue, acuérdense que esto no lo hicieron los escritores de la Biblia, lo que lo hicieron posteriormente fueron otros hombres. Y yo siempre ejercito en la memoria y les digo que el que lo hizo fue Stephen Langton. Él fue el que dividió la Biblia en textos. Esta es una epístola, una carta, y la carta se lee de continuo.
pero la idea comienza del 28, del 2:28 y termina en el 3:10. Es decir, la idea que va a desarrollar de ser hijos de Dios la va a presentar desde el capítulo 2:28 y la va a terminar en el 3:10. Quiero decirles que cada versículo, cada pensamiento se divide en 3 versículos diferentes. Primero tenemos una introducción, 2:28-29. 2:28-29, eso es una introducción. Luego, en el capítulo 3 tenemos 3 diferentes divisiones. La primera es del 1 al 3, tenemos la primera idea. ¿Cuál es la primera idea? Mirad cuál amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa es la primera idea. La segunda idea está en el verso 4 hasta el verso número 6. Ahí se presenta la característica número 2 de los hijos de Dios, 4 al 6. Y la característica número 3 de los hijos de Dios está en los versos 7 hasta el verso 9. Y cerramos con el verso 10. Pero son 3 versículos de división. Entonces las ideas están separadas así. Primero, mirad cuál amor. Diga conmigo, mirad cuál amor. Luego, del verso 4 al verso número 6, tenemos la segunda idea que nos explica cómo el Hijo de Dios tiene una característica peculiar. ¿Cuál es la característica? Que no practica el pecado. Y la característica número 3 está del verso número 7 hasta el verso 9 y cierra con el verso 10 como cierre final de la idea. ¿Qué significa ahí? En los versos número 7 al 9 presentamos la idea de cuál es la diferencia. Diga conmigo, ¿cuál es la diferencia? Entonces, tenemos 3 ideas. ¿Cuál amor? La segunda idea es la relación que tenemos con el pecado y la tercera idea es ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y otros hijos? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y otros hijos? Bueno, veamos entonces la introducción. 2:28, léalo conmigo. Y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, 2 ideas. Primero, lo que está presentando Juan aquí es que tenemos que tener una gran confianza. Diga conmigo, confianza. ¿Por qué? Cuando Jesús venga o a usted le toque morir, usted debe tener una gran confianza porque usted no va a alejarse de Él avergonzado. Hay un grupo de personas que se van a alejar avergonzados. Hay un grupo de personas que no van a poderle ver cara a cara. Vuelva a leer el verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay una gran cantidad de personas que no va a poder verle cara a cara, que no va a poder presentarse ante el Hijo de Dios, sino que van a alejarse avergonzados. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que se van a alejar avergonzados? Los que no tienen a Dios como Padre. Los que no tienen a Dios como Padre. Cantidad de personas no tienen a Dios como Padre. ¿Cómo vamos a venir a decir yo soy tu hijo si nunca lo conociste? Si nunca supiste quién Él es. Entonces, el verso 29, Juan comienza a acordarse de cuando él conoció a Dios, de cuando conoció a Jesucristo. Y se acuerda Juan cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio y cuando Juan llegó a Jesucristo. En ese momento se acuerda cuando él nació de nuevo. ¿Qué es lo que nos da a nosotros la calidad de ser hijos de Dios? El nuevo nacimiento. Usted no puede declararse hijo de Dios si usted no ha nacido de nuevo. Y esto, hermano, no se preocupe, ahorita se lo voy a explicar. Mira el verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido. Es decir, aquí Juan se acuerda cuando él nació, se acuerda cuando él llegó a conocer a Cristo.
y se acuerda de cómo nació, porque no podemos, escuche bien, no podemos ser hijos de Dios si no nacemos de Dios. La única manera de conocer a Dios es ser hijo de Dios, es nacer de Él. ¿Por qué sabemos que somos hijos de Dios? Porque hemos nacido de Él. Ahora, usted me dirá, pastor, tenemos que aprender más de eso. Explíqueme. En este momento se lo explico, pero le voy a decir algo. En este instante, cuando Juan está escribiendo, se le viene un pensamiento de amor, de agradecimiento. Y cuando viene el texto griego, cuando se escribe la carta, Juan explota. Juan explota en amor, explota en pasión, impresionado. En la carta hay un cambio de fuerza, un cambio de poder en lo que él está escribiendo, porque en este momento Juan se acuerda cuando él conoció a Dios. Y por eso explota diciendo en el capítulo 3 verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La palabra en el griego idete, mirad cuál, y la segunda palabra quiere decir cuál amor. Un amor que no se ha visto, un amor que no conoces. Juan se emociona porque recuerda cuando conoce a Jesús. Y él dice: ¿cómo a mí, que era un pescador, que era un hombre sin conocimiento, un hombre sin futuro, Dios me hizo nacer? Y por eso el capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Imagínate el amor que Dios ha tenido por ti. Imagínate el amor que Dios ha tenido por ti, que Juan mismo no puede detener de su corazón. Dice: mirad cuál amor. Si nosotros no somos nada, pero Dios nos ha amado. Y eso hay que verlo en contraste, porque la primera parte del versículo nos habla de cómo Dios nos ha amado, y la segunda parte del versículo nos habla en medio del mundo en que Él nos ha amado. Vea la segunda parte del versículo: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Escuche bien, allá afuera usted nadie sabe quién es. Allá afuera la gente lo discrimina. Allá afuera la gente te ve de menos. En un mundo donde usted probablemente no tiene un prestigio, tal vez nadie conoce quién es usted. El mundo no conoce a los hijos de Dios porque no conoce a su papá. Pero les voy a decir algo con todo mi corazón: no importa que el mundo no te conozca, no importa que no salgas en los periódicos, no importa que no salgas en las publicidades, no importa que no seas conocido, porque aquí es lo que Dios quiere mostrarnos. Si Dios nos ama, eso tiene que saciar nuestros corazones, porque aunque el mundo no te ama y el mundo no te conoce, Dios sí sabe quién tú eres, y Dios sí te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que aún no siendo nada para el mundo, somos algo para Dios. Somos sus hijos. La pregunta es si usted es hijo de Dios. Mirad cuál amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Hermanos, es un pensamiento profundo, es un pensamiento inmenso. ¿Sabe por qué? Porque hay dos grupos de personas: los que se van a alejar avergonzados cuando el Señor esté, y hay otro grupo de personas. Yo no quiero ser del grupo que se aleja avergonzado. Yo quiero ser del grupo que dice ahorita el versículo bíblico. Mira el verso 2: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora vea: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Diga conmigo, aún Dios no ha terminado conmigo. Cuando Dios viene a hacernos sus hijos por su amor. ¿Por qué por su amor? Porque, hermano, eso no es porque usted es bueno, no es porque usted se lo ganó, es porque Dios lo ha amado. ¿Y qué más querés que Dios te ame? Andás peleando porque no tenés plata, andás peleando porque la gente te da la espalda. ¿Y qué más querés? Que el Dios eterno te ha amado. Eres su hijo. El mejor título del universo, el mejor título del mundo es ser hijo de Dios. No hay nada más excelso, no hay nada más potente en este mundo que ser hijo de Dios. Los hijos de Dios tendrán una recompensa. ¿Por qué? Dice el texto bíblico, aún no se ha revelado lo que hemos de ser. Dios no ha terminado con nosotros. ¿Qué es lo que le dio a usted su padre humano? Todo lo que nos malcriaron muchas veces. A veces hemos tenido experiencias con nuestros padres bien dolorosas. A veces nosotros tenemos una historia muy mala que contar. Porque probablemente habemos personas aquí que podemos decir, es que mi papá fue duro conmigo, fue difícil. Pero este versículo dice que el regalo más grande de los que han nacido de Dios es que cuando venga Jesús y que cuando usted cierre sus ojos y a usted le toca morir, usted va a tener una gran recompensa. ¿Y qué es esa recompensa? Usted no se va a alejar avergonzado porque usted tiene una familia. Usted tiene un nombre y un apellido. Probablemente tu padre humano no te quiso ni asentar. Probablemente tu padre humano no te dio un nombre. Probablemente tu padre humano no te quiso dar su apellido y tuvo que ser tu mamá la que te dio tu apellido. Pero la palabra de Dios dice que Él ya te recibió como hijo. Y como eres de su familia, y como eres su hijo, y como eres un hijo amado de Él, cuando tu hermano venga, que es Jesús, Él es nuestro hermano mayor, ¿qué va a pasar? Mire lo que dice el versículo 2 en la última parte. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Va a haber un grupo que se va a alejar avergonzado y un grupo que va a verle a Él tal como Él es. Ver cara a cara al Hijo de Dios, ver el rostro de Cristo, es la recompensa más grande de los hijos de Dios. Porque en este mundo aguantamos miseria, dolor. Muchos ni familia tuvimos. Pero Dios nos ha amado y nos dio a su Hijo Jesucristo para que cuando cerremos los ojos y muramos, estemos con nuestro hijo, con su Hijo, y estemos con Él eternamente. Y le vamos a ver cara a cara. El mundo que no le conoció se va a alejar avergonzado. Y el mundo que fue hijo de Dios le va a ver rostro a rostro. Pero ¿qué pasa en todo el momento en que, desde el momento en que nacemos de nuevo hasta que Jesús viene? Tenemos que mejorar. Tenemos que ser personas que puedan venir cada día a parecerse más a Cristo. Porque mire lo que dice el versículo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque Dios te hizo nacer de nuevo y te dio una vida espiritual. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Cuando usted ve una pareja de hermanos, diga conmigo, los hermanos se parecen. Verás a Cristo. Pero si tú eres hijo de Dios,
tienes que tener el carácter de Jesús y te pareces a Él. Dice que seremos semejantes a Él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tendremos el rostro de Cristo? No. Desde que Dios te hace nacer por su amor, comienza un proceso de transformación en nosotros, que comienza a poner en nuestra vida un nuevo carácter, una nueva forma de pensar. Y mire qué importante es que usted sepa esto, porque hermanos, muchos de nosotros no sabemos que lo que más tenemos que parecernos a Jesús, en lo que más se parece un cristiano a Jesús, es en el amor. El carácter de Cristo fue misericordioso, fue amoroso, fue humilde, fue manso. ¿Te pareces a Jesús? ¿O te vas a tener que alejar avergonzado? Le veremos tal como Él es. Pero si es nuestro hermano y se parece a nosotros, nosotros nos parecemos a Él. El amor de Jesús tiene que estar en nosotros. La humildad de Jesús tiene que estar en nosotros. El perdón de Jesús tiene que estar en nosotros. Ser hijo de Dios implica que Él te da una adopción. Diga conmigo, adopción. Les voy a contar esto. No es fácil adoptar un hijo. ¿Por qué? Porque usted recibe una persona que usted no lo vio nacer, no sabe de dónde vino y cómo es. Y muchas veces los niños traen dentro de ellos muchas cosas que tal vez sus mismos padres les metieron en su corazón. Pero quiero que note esto. La adopción es un derecho legal, porque la adopción se usa para comparar la adopción de Dios con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la adopción que Dios ha dado y la que da la ley? Bueno, la adopción te da 3 derechos. Primero, te da un nombre, porque a aquella persona que no es un hijo de sangre le pones un apellido, y eso no lo tenías. Número 2, aquella persona que uno adopta tiene derecho a la herencia. Es decir, a esa persona se le va a dar una herencia de los padres que no lo procrearon. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Muchas veces, aunque tenemos derecho a un nombre nuevo y tenemos derecho a una herencia, yo he notado algo. Yo tengo muchos conocidos, amigos que han adoptado niños. Pero un problema. Aquellos que están criando hijos posiblemente que no son suyos, porque son ustedes padrastros, o simplemente los adoptaste. ¿Sabe lo que no hay? Muchas veces no hay amor. Porque recibir un hijo que no es tuyo, eso es difícil. Usted trata de ganárselo, usted trata de hacer, y muchas veces el niño no lo reconoce a usted, o muchas veces usted ama a la mamá pero no ama al niño. Pero Dios no es así. Cuando Él nos adopta, nos da un nombre nuevo. 2, nos da una herencia, pero nos da lo más importante. ¿Y qué es lo que nos da Dios? Una relación con Él. La adopción de Dios no es igual que la adopción humana, porque la adopción humana te pueden dar nombre, te pueden dar herencia, pero probablemente no te den amor. ¿Y cuántas personas aquí se han creado con padrastros y dicen: a mí mi padrastro me maltrató, no me dejaba comer, mi madrastra tampoco me trató así? Pero ¿cuál es la diferencia entre la paternidad de Dios y la paternidad del hombre? Dios lo primero que nos da es una relación amorosa. Tú no tienes que correr a ninguna persona, no tienes que buscar a nadie, porque tú tenés un padre que te da su amor y te dice: aquí estoy, tenés necesidad, búscame a mí. Dios nos ha dado su adopción.
y nos ha hecho sus hijos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Parecernos a Dios. Y ahora ven este versículo, verso 3, mire lo que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir? La segunda característica de los hijos de Dios no solamente es que se parecen a Jesucristo, sino que también tenemos una lucha constante por limpiarnos, por purificarnos, por querer quitar de nuestra vida lo que no sirve. Todo aquel que ha nacido de nuevo no sale igual, porque le es dado el Espíritu Santo. Y fíjese que esto se nota porque cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón, deja todo lo que antes era y se convierte en una nueva criatura. Muchas veces a mí me ha pasado eso. Cuando hemos estado en las prisiones y de repente una persona viene y acepta a Cristo en su corazón. ¿Y qué es lo primero que ellos hacen? Lo primero que hacen es sacar los cuchillos, sacar todo lo que tienen, la droga, y dejan lo que estaban haciendo, porque ya no somos iguales. Nos queremos parecer a nuestro Dios, queremos parecernos a Jesucristo. No somos iguales. No puede haber en nosotros una condición que seamos hijos de Dios y no nos parezcamos a Él. Tenemos una conducta diferente. Ya no somos iguales, somos diferentes. Ahora, vea la siguiente característica de los hijos de Dios. No solamente nos hace parecernos a Jesús, sino que también purifica nuestra vida. Y tercera característica, mire el 4. Nos hace tener claras dos cosas. Nosotros luchamos. No es que no somos pecadores, somos pecadores, pero luchamos para no pecar. Hay una lucha en nosotros. Diga conmigo: deseo. Sí deseamos, tenemos una inclinación hacia el pecado, la tenemos, pero ese deseo no nos domina. ¿Por qué? Porque nuestro Padre ya nos dio una nueva naturaleza. A través de su Hijo Jesús, a través de la adopción que ha hecho en nosotros, Él nos ha dado su Espíritu. Y en nuestros corazones hay una lucha constante de no querer caer y vivir en el pecado. Mira el verso 4. Todo aquel que comete el pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera cosa, tenemos claro que el pecado es contra la ley de Dios. El versículo número 4 nos especifica lo que éramos antes. Diga conmigo: sin ley. Nada, sin freno. ¿Quién nos paraba? Y mujeriábamos y no nos pasaba nada, pues. Y hacíamos esto y mandábamos lo que sea, un WhatsApp, enamorábamos así, no pasaba nada. Pero ahora que eres hijo de Dios, tienes aquello en el corazón y dice, ay, si no se contiene, ¿qué le pasa? Tiene otra cosa más linda, que es la disciplina de Dios. Y de repente te comenzás a meter en una cosa que no debes, y ya Dios viene y dice, aquí te detengo. ¿Por qué te detengo? Porque la Biblia dice en Job y en el libro de Hebreos que Él disciplina a sus hijos. Antes usted era sin ley, chupaba toda la noche, hoy chupa hasta las 10. Pero ¿qué pasa? Usted sabe que Dios lo disciplina por eso. Y probablemente usted está diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Porque te ha amado Dios y te detiene. Antes era sin ley, ahora no. Como eres hijo de Dios, Dios tiene una disciplina para sus hijos. Y Él comienza a trabajar con nosotros y con nuestro carácter. ¿Por qué razón? Porque esta es la tercera característica de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la tercera característica? No pueden vivir una vida doble. O están sin Dios o están con Dios. Pero cuando querés juntar las dos vidas, no se puede. Dios se mete contigo
Y comenzás a hacer las fechorías que antes hacías. Y comenzás a hacer otra vez, a querer comportarte, a agarrar zumba. Ya no es igual. Porque hay una disciplina de Dios. Y de repente un problema, un accidente. Y vos decís, ¿por qué pasó esto? Es Dios. Dios deteniéndote. Porque Dios no se mete con aquellos que están fuera. Se mete con los que están en las cosas de Dios. Y los hijos de Dios son disciplinados por Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Verso 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La pregunta es, mire lo que dice el 6, el 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Dios no hay pecado. Y nosotros queremos vivir una vida doble. Queremos seguir viviendo como sin ley. Ahora tu ley se llama Jesús. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Cuántos aquí estamos luchando? Que de verdad queremos salir de nuestras desobediencias y queremos ser como Él, pero no podemos. Pero escuche, si usted dice en esta noche, yo tengo este problema y no puedo dejarlo, aquí es donde usted tiene que saber que usted tiene un abogado llamado Jesucristo. Si usted peca, usted tiene que abocarse a Él y decir, Señor, ayúdame, ya no quiero vivir así, quiero salir de mi desobediencia, quiero salir de eso, porque las dos vidas no las puedes llevar. O vivís sin ley o vivís con Jesús. Y hay personas que me preguntan, ¿y por qué pasa esto? Es una disciplina. Es una disciplina. Muchas veces nos toca ir hasta cosas bien dolorosas. A veces el Señor permite en nuestra vida cosas para que nosotros entendamos que nos hemos apartado de Él. Pero ¿qué es lo que trae nuestra nueva naturaleza? Que ya no queremos pecar como antes. Ya no estamos antes como antes sin ley. Ahora tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo. Y Él nos detiene. Porque aunque queremos bajar y queremos seguir haciendo las cosas, rapidito el Señor dice, aquí parás. Porque yo te amo y no te quiero ver sufrir. ¿Cómo lo hace? Nos toca lo que más nos duele. Y usted se pregunta, ¿y por qué, Señor? Porque te amo, no quiero que te apartes de mí, no quiero que te vayas. La disciplina de Dios nos enseña que somos sus hijos también. Y si en esta tarde estás sufriendo porque te has apartado de Él, no es porque Él te odie, es porque Él te está trabajando, está disciplinando tu vida para que te acerques a Él. Ahora, veamos esta última característica. Y mire bien, aquí se va a diferenciar entre los que son hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios. Vea lo que dice el versículo número 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y lo más duro, cuando nosotros somos hijos de Dios, también tenemos que enfrentar una realidad: a hijos del diablo. Pero los hijos del diablo no son, hermano, aquellos que nosotros vemos y usted dice, mire, aquel muchacho, aquella persona está en la discoteca, aquella persona que está allá, está metido en drogas, está metido en eso. La gente tiene una gran equivocación con los hijos del diablo. Es que los hijos del diablo son los que quieren imitar la conducta del diablo. ¿Y qué es lo que hizo en el principio el diablo? ¿Se acuerda en el libro de Génesis lo que hizo Satanás? Hizo tropezar a Eva, hizo tropezar a Adán con la mentira. ¿Sí? Y segundo, ¿qué hizo? Tomó a Caín para matar a su hermano Abel. Y Caín mató a su hermano Abel. Y usted dice, ¿y cómo es que Satanás peca desde el principio?
Es bien sencillo. Los hijos del diablo no son los que andan en la calle sin Dios. Los hijos del diablo son aquellos que aparentemente son nuestros hermanos, son aquellos que están en las cosas de Dios, pero viven todavía en una mentira, porque no se ha declarado todavía lo que tienen dentro en su corazón, porque no aman a su hermano, no aman a su esposo, no aman a su esposa, no conocen el amor de Dios, no conoce el amor a sus hijos, no conoce el amor de esto. ¿Cuánto creyente hay? ¿Cuánta persona en la iglesia que se hace pasar por hijo de Dios y no lo es? Cuando Jesús le dijo a los judíos: ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre quieren asesinarme a mí. ¿Cuántas veces usted odia a una persona? ¿Cuántas veces usted odia a una persona que le ha hecho daño? Eso no es de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios nos parecemos en la justicia a Dios. Hay personas que están en las cosas del Señor, pero no tienen amor por nadie, ni ellos mismos se quieren. Podemos desarrollar entonces el hecho de que muchos de nosotros convivimos con gente que vemos en las iglesias, pero que nunca cambian, que nunca quieren mejorar. Y eso sí, aparentemente presentan en sus vidas, en sus corazones: ah, sí, yo estoy en las cosas de Dios, creo que Dios es mi Dios y es mi Padre. Pero ¿sabe cuál es el gran problema de estas personas? Que no tienen amor por nadie. No tienen amor por nadie ni por nada. Estos hijos de Satanás son los que odian a su hermano. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios? Los hijos de Dios se parecen a Dios. Los hijos del diablo imitan las obras de Satanás. Y entonces aquellos que están tirados en la calle son huérfanos. No conocen el amor de Dios. No conocen el amor del Padre. Hay muchas personas que no conocen a Dios. Y yo en esta tarde puedo hacerle esta pregunta a usted. ¿Usted ama a su hermano? ¿Ama a sus hijos? ¿Ama a su esposa? ¿Ama a su esposo? ¿Tiene amor? ¿Conoce verdaderamente el amor de Dios? Porque algo les voy a decir: si hay un lugar donde debería haber mucho perdón, es en la casa de Dios. Pero aquí mismo habemos personas que somos capaces de hacernos daño los unos con los otros. ¿Acaso Dios no te ha comprado con su sangre preciosa? ¿Acaso Dios no te ha dado su paternidad para que tengas una vida diferente? Y nos ha hecho hijos de Dios para que le obedezcamos. Y esto nos hace reflexionar. Habrán algunos que en su venida se les harán avergonzados, son huérfanos. Habrán otros que le verán tal como Él es y seremos semejantes a Él, porque es nuestro hermano. Pero hay otros que lamentablemente quedarán descalificados, porque los hijos del diablo, aunque existan y estén en cada iglesia, terminan apartándose de los caminos de Dios. No perseveran. Y usted se pregunta: ¿y por qué este hermano tropezó y se fue? ¿Y por qué este hermano nunca más regresó? Y otros se meten hasta en doctrinas y en iglesias y en herejías. Y usted dice: ¿y por qué anda tan perdido? La razón es la siguiente: se acercaron a Dios, aparentemente parecían sus hijos, pero en su corazón nunca hubo un cambio verdadero. Siempre siguieron amando el pecado, siempre siguieron odiando a su prójimo, y lo peor de todo es que no se parecían a Jesús. Se parecían nada más a la desobediencia impuesta en Satanás.
por la serpiente, por Caín y por todos aquellos que nunca amaron a Dios. El mismo Judas tenía la simiente de Satanás. Andaba con Jesús, vivía y comía con Jesús, pero nunca amó a Jesús. Pero nadie descubrió, jamás descubrieron que era él el traicionero. Porque los hijos del diablo no conocen a Dios. En esta noche, esta reflexión nos tiene que servir para pensar un poco en nuestra obediencia. ¿Ha nacido en su corazón verdaderamente? ¿Ama la obediencia a Dios? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere ser justo como Dios es justo? ¿O en su corazón hay odio, rencor, envidia? En su corazón está encerrado otra cosa que no es Dios. Tengamos entonces en esta tarde una reflexión y pensemos, ¿seremos verdaderamente hijos de Dios? ¿Parecemos hijos de Dios? ¿O queremos imitar las obras del enemigo? ¿A qué te inclinas? ¿A la obediencia o a la infidelidad? Respóndase usted solo y pregúntese si verdaderamente ha nacido de nuevo.